otra nota muy interesante también. Rogamos que no se la pierdan, porque estuvimos hablando unos minutos con el profesor Daniel Torena, que nos acompaña, y con el mayor Waldemar Fontes, mayor de infantería, que es pedrense, no está viviendo ahora en Las Piedras, pero es de aquí, de nuestra ciudad, de temas muy interesantes, misiones de paz. Primeramente vamos a darle los muy buenos días. Es un gusto que nos estén acompañando. Daniel, tú ya sos conocido con nosotros, ya has venido a otros programas. El señor mayor Waldemar Fontes, primera vez que viene, por lo tanto el agradecimiento por estar aquí. Bueno, buenos días. Es un placer estar en este programa y en particular en mi ciudad, a la que quiero tanto, y como ya he dicho, soy pedrense. ¿Familiares sí tiene acá? Mi familia vive por acá, sí. Por el barrio Belisco, nos comentaba. En el barrio Belisco, en la zona de Quintas, por allí. Daniel, temas un gusto estar acá de nuevo con ustedes en temas históricos y acompañando a un amigo además. Hoy hablabas algo de Halloween, pero te vamos a invitar otro día para que hables de Halloween, la famosa fiesta. Hoy hablando de otra cosa. Sí, me han tenido con ese tema otros medios enloquecidos. Me imagino, porque algo que no es tan habitual quizá en nuestro país, y que bueno, que ahora con tanto furor comienza a festejarse, ¿no? Sí, es algo que no es un poco importado, de origen norteamericano, que ha sido tomado como tantas cosas que influyen en nuestra sociedad, ¿no? Pero es un tema para otro día. Es un tema aparte. Hoy vamos a hablar de misiones de paz, la cual el señor mayor estuvo en algunas misiones de paz, pero primero hacer una reseña histórica, o que nos cuente qué es una misión de paz, y que después él nos cuente su experiencia. Previamente, así le damos la palabra al amigo. Las Naciones Unidas fueron creadas, ustedes saben, en 1945 por la Carta de San Francisco. Entre los cometidos que tienen las Naciones Unidas está fundamentalmente como primer gran cometido la preservación de la paz en el mundo. Ese fin primario de la Carta de San Francisco, que fue establecido allí, es lo que promovió a través del tiempo, desde 1945 a la fecha, en situaciones de conflicto, las Naciones Unidas, a través de su secretario general y a su vez a través de Secretaría General de organismos especializados creados para determinadas áreas en conflicto, a veces por el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es integrado por 15 países miembros, son 5 miembros permanentes, en coordinación entre la Secretaría General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que lo integran como miembros permanentes Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia y China. Hoy en día hay un latinoamericano que integra ese consejo entre los 10 miembros no permanentes, que es Argentina, representando a nuestra América Latina, que son 15. Es decir, el Consejo de Seguridad y el Secretariado General coordinan la creación de unidades de paz, ¿verdad?, en situaciones de conflicto. Y así se han creado enorme cantidad de situaciones a lo largo de la historia. Por nombrarles algunos, por ejemplo, en la Guerra de Corea hubo observadores, ¿verdad? Después, en el conflicto árabe-israelí, a lo largo del tiempo, Uruguay ha tenido una presencia muy importante en el Sinaí, más de la década del 70 para acá, del 80, pero anteriormente había estado en el conflicto entre India y Pakistán, con observadores. Digo en el caso nuestro, pero han habido otras zonas de conflicto en el continente africano, en Asia, ¿verdad?, que las Naciones Unidas, como organismo internacional que coordina esas acciones para llevar la paz a estas situaciones de conflicto, envía observadores militares con el fin de lograr que las partes en conflicto lleguen a una solución pacífica a sus problemas, vamos a decir, ¿verdad?, a sus conflictos políticos, o raciales, o religiosos, o étnicos. A veces se dan todas las hipótesis, ¿no? Depende del lugar y depende de la situación. En ese marco es que Uruguay ha participado desde hace ya unos cuantos años. Las primeras misiones más importantes fueron en el conflicto indo-pakistaní, después en el conflicto árabe-israelí, y después en Camboya. También ha participado en África, que es donde estuvo el amigo, que es donde les va a contar el tema. Pero vamos a repetir que es las Naciones Unidas la que coordina estas acciones, y los Estados miembros tienen la obligación de colaborar con las Naciones Unidas. Y el organismo coordinador es a través de la Secretaría General, en coordinación con el Consejo de Seguridad de ONU.
Vamos a comenzar a hablar con el mayor Waldemar Fontes sobre la experiencia, primeramente, desde el comienzo. Nosotros vamos a ir mostrándoles a ustedes, mientras hablamos con él, algunas fotos que realmente algunas quizá puedan ser un poco crudas, ¿no?, para todos, pero es la realidad que allí se vivió y por lo tanto la vamos a ir mostrando a medida que vayamos conversando. Uruguay va a esta misión de paz. Usted nos decía y yo le preguntaba cómo era que se escogen las personas a concurrir a estos lugares. Me gustaría que comenzáramos por allí. Bueno, Uruguay participa entonces dentro del marco de Naciones Unidas, como explicaba el profesor Torena, y selecciona a las personas que van a participar, en este caso como observadores militares, a través de un llamado a personal voluntario. De entre el personal que se anota voluntario se hace una selección, primeramente una prueba de idiomas y después otras características profesionales, etcétera, y se designa el personal que va a concurrir a la misión. En este caso, Uruguay participó en la misión en Ruanda luego de que las partes en conflicto en ese país solicitaran la intervención de Naciones Unidas y participó entonces enviando un contingente de 25 hombres, todos observadores militares. Eso fue en el mes de noviembre del año 1993 y en los primeros días de diciembre de ese mismo año estuvimos ya instalados en Ruanda comenzando la misión, iniciándola desde cero. No había misión de Naciones Unidas, nuestro contingente fue a abrirla, a iniciar todo allí. O sea que fue en realidad el comienzo. ¿Cuál era el problema central que había allí? Bueno, las partes en conflicto eran el gobierno de Ruanda y un grupo rebelde que representaban cada uno a los dos grupos étnicos más importantes de la zona, que son los Hutus, que eran los que formaban el gobierno de Ruanda, y los Tutsis, que eran rebeldes en ese caso. Esos dos grupos habían tenido una guerra y habían llegado a una posición en la cual habían acordado un cese al fuego y ahí solicitaron intervención de Naciones Unidas para reconstituir la paz y formar un gobierno transitorio y poder reconstituir el país. Para tratar de alguna forma de poder estar dejando obviamente en paz todo el problema, la problemática que había allí, pero que no fue así, que quizá las cosas en esos momentos se pusieron peores y que yo no quiero adelantar algo, yo ya sé la historia que usted nos contó, pero digo que realmente fue muy crudo, ¿no?, lo que allí se vivió. Sí, es verdad. El espíritu por el cual fue Naciones Unidas era para mediar y observar el cumplimiento del acuerdo de paz, pero después la realidad fue indicando otras cosas. A medida que fue progresando el tiempo, no se lograba un acuerdo entre las dos partes y empezó a haber cada vez más violencia, atentados, problemas de todo tipo, hasta que se terminó con un atentado en el cual murió el presidente de Ruanda, conjuntamente con el presidente de Burundi, por medio de... hicieron caer el avión en el que venían viajando ambos, con una comitiva, y eso motivó que estallara una guerra, que quedó totalmente incontrolada y ahí se inició una catástrofe que terminó con una masacre y un genocidio de gente en el cual murió cerca de 1 millón de personas en un periodo de unos 6 meses. Impresionante la cantidad de muertes, ¿no?, digo, en tan corto tiempo. Realmente sí, fue una cosa impresionante y creo que la historia lo va a registrar como uno de los hechos de genocidio, de muerte de masas más impresionantes de la historia, ¿no? Por supuesto, aparte de gente que no tenía nada que ver, muchas mujeres, niños. Sí, evidentemente los que morían eran mayormente inocentes, porque esas zonas era y creo que sigue siendo todavía una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Estamos hablando del territorio de Ruanda, es similar a nuestro departamento de Rivera y Tacuarembó juntos, y allí estaban viviendo 7 millones de personas. O sea, uno encontraba gente por todos lados, ¿no? Impresionante la cantidad de gente, entonces, digo, todo totalmente sí, poblado. Sí, sí, todo poblado, no había lugar por donde uno pasara que no apareciera alguien atrás de los árboles, siempre acá encontrábamos gente. Pero es impresionante la cifra, ¿no? Usted nos dice 1 millón de personas fallecidas, imagínese en nuestro país quitándole 1 millón de habitantes, lo que sería, ¿no? Sí, ahí también se notó la diferencia, ¿no?, entre que comenzó la guerra y cuando pudimos reiniciar nuestra misión y continuar tratando de reorganizar lo que quedó después de la guerra. Uno veía la diferencia entre la cantidad de gente que había antes en el país y la que quedó, no solo por los que murieron, sino también por los desplazados que salieron del país para refugiarse en los países vecinos, y cuando llegamos de vuelta a los lugares que antes conocíamos repletos de gente, los encontramos totalmente desolados y con unos silencios a veces que eran impresionantes, ¿no? Nos decía que fueron 25 uruguayos.
¿Cómo era la vida de ustedes allá? Bueno, cuando llegamos, ya les decía, llegamos a iniciar la misión, entonces tuvimos que averiguar qué íbamos a hacer, ¿verdad? No teníamos quien nos transmitiera experiencias previas. Se llegó primero un pequeño grupo de 4 personas, 4 observadores que llegaron y a la semana llegó el resto del contingente. Esa gente, su misión fue conseguir un lugar donde ubicarnos. Es de destacar que el observador militar debe desempeñarse por sus propios medios. Para eso Naciones Unidas le proporciona un viático para que él se provea de alimentación, de casa y todas las necesidades básicas. ¿Se puede, decir cuánto es el viático aproximado, por el cual? Depende del país donde uno esté, varía según las circunstancias, incluso de que se esté viviendo. En un tiempo de paz de repente el viático es menos, en un tiempo de guerra que las cosas son más caras es más. Un poco más. Anda de repente en el entorno de los $50, puede ser más o menos, en el entorno de los $50 podemos decir, ¿no? Lo cual a veces, $50 por día, pero sí, ¿no? Lo cual eso significa que en algunos lados sea hasta insuficiente, porque en algunos lados conseguir una botella de agua puede transformarse en una cosa que vale oro, ¿no? Nos contaba que acá en Ruanda, en este caso específico, para ustedes, obviamente las Naciones Unidas les proveía de agua y demás, pero en el caso cuando no había que caminar kilómetros y la gente misma que vive ahí, kilómetros y kilómetros a buscar algún manantial. Es verdad. En un caso, como yo le decía, cuando habitualmente Naciones Unidas provee al personal viáticos para que se desempeñen. Cuando hay situaciones de crisis en las que es imposible conseguir los elementos más normales, hay que proveerlo, por ejemplo, agua y algún tipo de ración militar para que se pueda sobrevivir en el lugar, ¿verdad? Nos decía que durante 2 meses estuvieron comiendo comidas preparadas que les mandaban. Sí. Lo cual, si bien eran comidas aceptables, que dentro del entorno que estábamos viviendo, ni que hablar que estábamos pasando mucho mejor que el resto de la gente, pero a medida que va pasando el tiempo comiendo todos los días enlatados y comidas con conservantes, uno claro, el empieza cuerpo a lo siente, ¿no? Sí. Físicamente. Y si no, ¿qué otra cosa comían? Y si no, bueno, preparábamos nuestra propia comida, ¿no? Comíamos del lugar, las cosas básicas que había era carne, puede ser carne de vaca o de oveja o cabra, papas, que había muy buena producción de papa en ese lugar porque el tipo de tierra era muy apta para eso, y en los momentos antes de la guerra, ¿no? Había lugares que se destacaban por esa producción y evidentemente los plantíos quedaron hechos, ¿verdad? Si me permite, vamos a tener que cumplir con un breve corte comercial. Y después me cuenta cómo son las carnicerías que usted nos comentaba, y a nosotros nos parecía una cosa tan rara, ¿no? Pero nos dice que es muy común en la zona de África. Vamos a cumplir con breves consejos comerciales y en un minuto más continuamos. Seguimos junto a ustedes compartiendo resonancias, hablando, vamos a seguir mostrando fotos en un minuto más, y quedamos hablando de las carnicerías de ese lugar. Cuéntenos un poquito cómo era para ir a comprar carne allí. Bueno, yo le decía que la carne uno la compra en los mercados tradicionales en África, en toda África es lo mismo, ¿no? Los mercados es como que nosotros fuéramos a la feria los domingos de acá de Las Piedras y en una esquina por allí, en un baldío, hubiera alguien que tuviera vacas y bueno, a medida que va necesitando carne va matando la vaca en el lugar, ahí nomás en el suelo va cortando pedazos de carne, o sea, no se compra pulpa o asado, compra carne, un kilo de carne y recortan carne de las partes que haya. Aparte todo eso delante de... Todo eso así delante de la gente y bueno, y se empieza a llenar de moscas, por supuesto, porque queda la sangre de los animales. La experiencia totalmente, La primera vez que uno va a esos mercados le da un choque realmente, ¿no? Uno se imagina lo que es nuestro país y comparando con esas cosas, ¿no? Después se tiene que acostumbrar y no tiene más remedio que recurrir a eso porque tiene que comer de los recursos locales, ¿verdad? Y no tiene más remedio que hacerlo. Pero la gente que vive ahí obviamente es algo normal. Para la gente de ahí es totalmente normal, por supuesto. Me decía que no solo en Ruanda, sino que en varias partes de África. En todo África es lo mismo, sí, incluso en los países musulmanes también es bastante similar, ¿no? Es una costumbre de la gente de ahí, ¿no? Qué cosa, ¿no? Lo que uno no sabe de diferentes lugares y uno a veces se queja de lo que pasamos acá y no se fija que, por ejemplo, acá en Ruanda o en otros países similares se encuentra este tipo de cosas. Sí, verdad, y que uno no sabe, no puede ir a la esquina porque en cualquier momento le puede pasar algo, ¿no? Sí, además, bueno, ese tipo de cosas son de la vida diaria que no es específico porque se esté viviendo una situación de crisis, ¿no? O sea, esa gente ya viven así porque es otra cultura, otra costumbre, ¿no? Que a veces en primera instancia a uno le chocan, las primeras impresiones a uno le resultan extrañas, le chocan, pero
después que uno empieza a estar tiempo allí entre esa gente, las empieza a notar como que son normales y reconoce que es otro tipo de vida nada más, ¿no? Usted estuvo un año, nos decía allí. Estuve un año en Ruanda y en la zona alrededor, en Uganda, Kenia, en todos esos países, en ese entorno allí. ¿Cómo era un día de ustedes, un día normal allí en ese lugar? Y bueno, la misión del observador militar es supervisar un acuerdo de paz en este caso. Entonces, para eso se establecen, por ejemplo, puestos de vigilancia o se hacen patrullas y uno puede estar de repente un día en un puesto en una base atendiendo una radio, por ejemplo, y pasar todo el día en esas tareas y al otro día tocarle de patrulla, entonces sale con un camarada de otros países y se hace un recorrido visitando, por ejemplo, lugares de campo de refugiados o visitando instalaciones militares que deben tener un efectivo según lo acordado, supervisando que se mantengan allí las posiciones, que no se ingresen tropas nuevas, que no haya movimientos de tropas o de vehículos. Esa es la misión básica y normalmente un día transcurre en alguna de estas actividades, ¿no? Ustedes perdieron uno de sus compañeros, o sea, un uruguayo que estaba en esta misión de paz. Sí, durante el transcurso de las operaciones militares de guerra, propiamente dicho, entre las dos partes, entre el gobierno de Ruanda y los rebeldes, tuvimos la desgracia de tener un compañero fallecido. El hecho se produjo mientras Naciones Unidas había quedado reducida a la capital del país nada más, porque todo el resto estaba en guerra y había tenido que ser evacuado todo de Naciones Unidas, había quedado un pequeño núcleo nada más en la capital. En ese pequeño núcleo habían unos pocos uruguayos ahí y el mayor Juan Sosa, que fue el que falleció, tenía que cumplir una misión de enlace entre la capital con un aeropuerto que había en el norte del país. Tenía que hacer un reconocimiento de una ruta para asegurar el tránsito de convoyes de ayuda humanitaria que iban a venir desde esa zona. Entonces, él recibió la misión de verificar si esa ruta estaba libre o no. Y sabía que era un lugar peligroso, incluso otros camaradas de Uruguay que estaban con él, ahí le advirtieron de que ese lugar era peligroso, que no fuera porque corría riesgo de vida real, ¿no? En un lugar donde se estaba combatiendo. De todas formas, él consideró que la misión era importante y que habría que ir. Y bueno, él era jefe de un equipo y salió a cargo de esa patrulla. Y cuando llegó al lugar pasó las líneas de fuego de la zona del gobierno, que era la que estaban del lado de donde estaban Naciones Unidas en ese momento. Y cuando pasó lo que vendría a ser la tierra de nadie entre los dos bandos, al llegar a las líneas del otro bando, de los rebeldes, vieron un vehículo que se aproximaba y tiraron y batieron el vehículo con un lanzacohete y lo hirieron y a consecuencia de las heridas murió, ¿verdad? Tenemos la foto de la camioneta, usted nos trajo por acá. Hoy mostramos una de ellas, pero hay otras que se ven mejor. Lo que es la camioneta, es esta, ¿verdad? Esta está ahí. Vamos a ver, Fede, si podemos mostrar. Es importante hacer notar que lo encontramos en una patrulla después que cesaron los combates, que había caído la capital en poder de los rebeldes. En una patrulla de rutina un día encontramos, o sea, sabiendo dónde había sido el hecho, encontramos la camioneta y la camioneta había sido saqueada por parte de los rebeldes, le robaron todo lo que le sirvió, los neumáticos, parte del motor, todo lo que le sirvió, y la dejaron escondida. Bueno, tuvimos la oportunidad de encontrarla. Ahí se aprecia sobre el parabrisas el lugar donde impactó el proyectil que le causó la muerte al mayor, ¿no? Sí, claramente. Seguimos viendo lo que es la camioneta. Me imagino, digo, ustedes obviamente cuando eligen ir a esos lugares saben que corren riesgo de vida, obvio, pero nunca esperan que les suceda, ¿no? Y más a un compañero, ¿no? Claro, o sea, es un riesgo que uno tiene asumido por la propia actividad militar. Uno sabe que está exponiendo la vida en cantidad de tareas que uno desempeña. Por supuesto que uno nunca espera que le toque a uno ni tampoco a un compañero, pero a veces pasa, ¿no? En esta misión en particular, Uruguay fue de los que sufrió más bajas. Tuvimos este camarada muerto y tuvimos 3 heridos. Y en total en Naciones Unidas hubo 13 muertos de distintos países y un número que no sabría determinar de heridos bastante más importante también, ¿no? Incluso los primeros días de cuando se desató la guerra, enseguida del atentado contra el presidente de Ruanda, había un contingente de soldados de Bélgica que estaban armados porque brindaban la parte armada de Naciones Unidas y Bélgica tenía partes, no era totalmente parcial, vamos a decir, porque todo ese territorio había sido antes una colonia belga, un protectorado belga, entonces algunas de las fracciones que estaban en pugna los acusaban de no ser parciales.
inmediatamente que del asesinato del presidente de Ruanda, una de las fracciones del gobierno los responsabilizó a los belgas de ser los causantes de la muerte del presidente y tomaron prisioneros a un grupo de soldados de Bélgica y los ajusticiaron. Ahí mataron a un teniente y 11 soldados, creo que fueron, allí en el primer día de los combates. O sea, eso también habla del riesgo que se tiene y en particular, ya les digo, eran tropas que estaban armadas, ¿no? Igual fueron así, Obviamente atacados. que ahí no importa quién caiga en la batalla, y le parece que tienen un solo objetivo que es ganar y no interesa a las personas que mueran. Claro, estamos hablando de situaciones de guerra, entonces en situaciones de paz uno tiene determinados parámetros y le da un valor determinado a la vida. En situaciones de guerra hay cosas que sí, se pierden parámetros y en particular gente como esta que hace toda su vida han vivido en situaciones así, ¿no? Entonces la vida humana no vale lo mismo que para nosotros, ¿no? Acá hay prueba de ello. Ustedes van a poder apreciar diferentes cuerpos de humanos, ¿no? Usted nos decía que era muy común poder encontrar... Sí, uno después se andaba recorriendo por los distintos lugares y encontraba cuerpos. Ese que está ahí era un soldado del gobierno que seguramente debe haber sido ajusticiado por las tropas rebeldes y quedó su cuerpo allí cuando en una de las patrullas que hicimos llegamos ahí y encontramos el cuerpo en esa posición. Después uno encontraba restos humanos por todas partes, esqueletos, huesos, y una cosa que impresionaba y a uno le queda grabado después es el olor de los cuerpos humanos en descomposición, ¿no? Uno llegaba a lugares que aparentemente estaban limpios, o sea, las tropas que habían ocupado el lugar habían limpiado y habían sacado los cuerpos, los restos humanos, y los habían tirado para la selva, la vegetación. Entonces uno se aproximaba a determinados lugares y invadía el olor de putrefacción, ¿no? Y ya sabía que ahí era un lugar donde había cuerpos, ¿no? Daniel, qué impresionante, ¿no? Todo este tipo de... todas las cosas que él nos cuenta y que nosotros no sabemos, porque obviamente cuando se informa, nos informa todo esto y es una experiencia más que importante la que él nos está contando. Muy difícil y para nuestra población, que es un país que sabe lo que es vivir en paz, ¿no? Situaciones de guerra como estas no son totalmente nuevas. Pero Uruguay ha tenido un destaque muy importante, y esto hay que marcarlo, porque las propias Naciones Unidas, en base al esfuerzo de nuestros hombres, reconoció a Uruguay y por sus actividades, tanto en África como en el sudeste asiático, por su labor. O sea que eso es un hecho muy a destacar, porque los máximos órganos de Naciones Unidas han destacado al propio gobierno, le han agradecido, uruguayo, la contribución de las tropas uruguayas en misiones de paz. Y me gustaría que él contara esos campos refugiados que nombraba cuando iba ese muchacho que murió, que iba a buscar víveres. Es justamente a veces hay campamentos que si no reciben comida, miles de personas pueden vivir, depender de los medicamentos o del agua o de la comida que puedan recibir en esos camiones. Pues si esos camiones a veces no llegan, esas personas morirían. Y esos y otros aspectos, ¿no? Lo importante es el reconocimiento que ha tenido a nivel internacional el país por el aporte que ha tenido en estas situaciones tan complejas y tan difíciles, ¿no? Que ahí siempre aflora un poco lo que es el espíritu uruguayo de buscar soluciones a situaciones. Ellos, por ejemplo, en Ruanda no pensaban encontrarse con una guerra y se encontraron en medio de una guerra. Claro, obviamente, iban a otro tipo de cosas y después se dieron las situaciones. Y una guerra abierta y una guerra fratricida, no una guerra convencional como estamos nosotros acostumbrados, ¿no? Una guerra de tipo genocida, ¿no? No es cualquier guerra. Si me permiten, vamos a cumplir nuevamente con un breve corte comercial y después continuamos. Seguimos compartiendo resonancias y vamos, antes de mostrar una foto, a hablar de los campos de refugiados, lo que recién comentaba. Sí, los campos de refugiados son una de las cosas que lo impresionan más a uno, porque en esos lugares ahí puede llegar a ver lugares de concentración de hasta 200.000 personas viviendo en las condiciones más infrahumanas, en chocitas hechas con ramas y con algún toldo que le proveían las organizaciones de ayuda humanitaria, sin ningún tipo de recurso más que lo que le pudiera llegar de organizaciones como podía ser la Cruz Roja, otras organizaciones que estaban en ese lugar, o el apoyo de Naciones Unidas mismo, que estaba garantizándole que no los atacaran y que no les hicieran nada, ¿no?
Eso es una de las experiencias más de destacar, ¿no? Ver cómo vive esa gente y una de las cosas que más trabajo nos dio después de que pasó esta etapa de guerra, que fue reconstituir el país a su forma de vida normal, ¿no? O sea, volver toda esa gente que había quedado desplazada de sus lugares y llevarlos a sus ciudades, a sus lugares de origen y estar en contacto con todo eso, ¿no? Fue realmente una experiencia muy importante y ahí se ven también cosas horribles. Horribles, ¿no? Me imagino que sí, porque obviamente no están en las condiciones que deberían. Claro, no existe, bueno, por supuesto ningún tipo de medida sanitaria, como puede ser baño, cosas por el estilo, no hay agua corriente, el agua hay que ir a buscarla a lugares, a manantiales, alejados kilómetros de repente de donde están viviendo. Dependen totalmente del apoyo de organizaciones que vengan y le traigan comida, que se las repartan y que incluso a veces las cocinen, porque no tienen tampoco recursos como para cocinar, ¿no? ¿Ustedes cocinaban en un tipo parrillerito, claro, chiquito? Teníamos que adecuarnos a los medios disponibles en el lugar y lo que se usa ahí para cocinar es un brasero a carbón, como acá antes creo que se usaban así también, ¿no? Es una latita que le ponen carbón. Yo creo que por acá había una foto, después vamos a ver si la podemos mostrar. Había sí una foto con respecto a eso que usted nos dijo, bueno, así cocinamos. Ese es el medio normal que usa la gente de ahí y bueno, teníamos que adecuar porque no había otra cosa, ¿verdad? No hay supergas, no hay querosén, teníamos que adecuarnos a lo que había en el medio. Claro, no la a veces encontramos para ahora, la gente local viviendo en estos campos refugiados ni siquiera ese tipo de cosas estaban disponibles, ¿no? Acá vemos lo que era las comidas, algunas de las comidas acá arriba, Fede. Las cosas que teníamos disponibles ahí es una colección de lo que usaba más a menudo cuando estuvimos en una ciudad bastante, no era una ciudad, un pueblito ahí que estuvimos viviendo un tiempo, no teníamos ningún tipo de comodidad. Claro, acá está la foto que les quería mostrar. Vamos a mostrar. Así de esta forma cocinar. El mate era infaltable, eso sí. Aseguramos de tener un suministro de yerba que vamos con sobrepeso en el equipaje cuando vamos, pero tratamos de que dure para todo el periodo que estemos allá, porque de repente sin otras cosas uno puede pasar, pero sin el mate de repente es una de las cosas que más extrañan, ¿no? Claro, un año muy duro, sin lugar a dudas para todos ustedes y para las familias que quedaban acá sin saber lo que iba a pasar allá. Hoy le preguntaba con respecto a la comunicación. Y hay momentos en que se hace muy difícil, ¿no? Porque para las comunicaciones uno depende de teléfonos comerciales que hayan por allí. Entonces de repente si uno está en lugares aislados o muy alejados de poblaciones importantes puede pasar semanas o hasta meses de repente sin posibilidad de comunicarse por teléfono con la familia. Uruguay tiene la posibilidad de un sistema a través de una central de radio que está instalada en Peñarol de comunicarse. Si uno está en el exterior y tiene la posibilidad de acceder a un equipo de radio potente, puede comunicarse con la central de Peñarol y desde ahí le hacen un sistema que se llama phone patch, lo comunican a un teléfono en cualquier parte del país y uno de esa forma se comunica con la familia. Ese medio de comunicación realmente es importantísimo porque es una forma de mantener la moral del personal, ¿no? Claro, nos decía que Uruguay es muy privilegiado. Sí, nos diferencia de muchos países incluso más desarrollados que nosotros porque no tienen sistemas como ese y a veces nos quedan mirando. A mí me pasó un día, por ejemplo, estando en Ruanda, en el medio del desierto, por allí, un día de noche, teníamos en la camioneta un equipo de radio y por la situación particular del lugar desértico ahí se facilitaban las comunicaciones y mientras hacíamos un alto y estábamos pasando la noche en el desierto, establecí comunicación con la central de Peñarol y me comuniqué con mi familia, ¿no? Y el resto de la gente, había un ruso, un austríaco y un Bangladesh, me miraban asombrados, ¿no? Porque no es el medio normal de comunicación que tienen ellos, ¿no? No se puede comunicar con la familia así en lugares totalmente insólitos, ¿no? Vamos a ver fotos de los habitantes precisamente de ese lugar. Ya nos van quedando 1 minuto y medio nada más. No sé si usted quiere agregar algo a todo lo que ya hablamos. Quizás han quedado cosas por contar. Claro, quedan muchísimas cosas porque es una experiencia, si bien corta en el tiempo, un año parece largo, pero para todo lo que pasó es corto, si uno bien. Claro, fue pasó de todo particularmente intenso, vivimos de todas las situaciones, desde llegar a una situación de expectativa de reconstruir un país, vernos envueltos en una guerra, sufrir todas las consecuencias de una guerra y trabajar de vuelta en la reorganización de ese país hasta que se llevó, o sea, los que continuaron la misión después de nosotros tuvieron oportunidad de cristalizar un poco los esfuerzos que se hicieron de pacificar un poco el país. Por supuesto que no ha quedado en excelentes condiciones, pero al menos se ha evitado ese conflicto y en este momento están trabajando para reconstituirlo y salir adelante, ¿no? Daniel, ¿algo más que tú quieras aclarar? No, que es, este tipo de misiones
ha sido un aporte muy importante del país a la paz a nivel internacional, ¿no? Eso es lo que quería destacar. Nosotros agradecemos tanto a ti, Daniel, como a usted, señor Mayor Waldemar Fontes, que nos haya acompañado. Esperemos que en otra oportunidad venga para seguir hablando de estos temas, que lo que hoy hablamos creo que son muy importantes, y creo que también fue importante de que habláramos, aclarábamos todo y que también viéramos estas fotos, porque como decíamos hoy, no sabemos nosotros lo que sucede en nuestros países y cómo viven en otros países. Ojalá cosas que pasan en estos lugares nunca las tengamos que vivir en nuestro país, ¿no? Es una de las conclusiones que uno llega de estas cosas, ¿no? Por supuesto que sí. Gracias por estar. A la orden. Que pasen muy bien. Saludos. Vamos a cumplir con breves consejos comerciales y en un minuto más continuamos.